El médico se acercó al respirador artificial, su rostro una máscara de compasión profesional. «Lo siento mucho, señor Castillo», dijo en voz baja. «Hicimos todo lo posible». En la lujosa suite del hospital, el silencio era tan pesado que parecía absorber todo el aire. El monitor cardíaco junto a la cama mostraba una línea verde, plana e implacable. La hija del millonario, Ricardo Castillo, Sofía, de solo 8 años, había sido declarada con muerte cerebral. El padre, un hombre acostumbrado a mover el mundo con una llamada telefónica, estaba destrozado, de pie junto a la cama, sosteniendo la mano fría de su hija. Pero al otro lado de la habitación, casi invisible en un rincón, un niño pequeño observaba la escena con una intensidad que nadie notaba. Era Leo, el hijo del jardinero de la mansión. Tenía 9 años y Sofía no era la hija del patrón, era su única amiga. «Desconecten la máquina», ordenó uno de los tíos de Sofía, un hombre de traje que ya pensaba en la herencia. «No hay nada más que hacer, hay que dejarla ir». El médico asintió con tristeza y su mano se movió hacia el interruptor del respirador. Pero en ese instante, la pequeña voz de Leo rompió el silencio solemne. «¡No! ¡Esperen!». Todos se giraron para mirarlo, la mayoría con irritación. «¿Qué hace este niño aquí?», susurró la tía. Un guardaespaldas se acercó para sacarlo. «Niño, este no es tu lugar, sal ahora mismo». Leo no se movió. Sus ojos oscuros y grandes estaban fijos, no en la niña, sino en el monitor cardíaco. «Miren», dijo, su voz temblando pero firme. «La línea se movió». El médico suspiró con cansancio. «Hijo, eso es solo una interferencia eléctrica. Es normal, tienes que irte». «No es interferencia», insistió Leo, dando un paso al frente. «Yo la vi, se movió otra vez, como un pequeño salto». La tía de Sofía explotó. «¿Estás loco? Deja de inventar tonterías y de darle falsas esperanzas a mi hermano. Mi sobrina está muerta, muerta. Ten un poco de respeto». Ricardo el padre levantó la vista, sus ojos ahogados en lágrimas y confusión. Quería creerle al niño, pero se aferraba a las palabras de los doctores. Era imposible. «No estoy mintiendo», gritó Leo, las lágrimas finalmente brotando de sus ojos. «Ella me lo prometió. Prometió que me enseñaría a nadar en la alberca este verano». Se acercó a la cama, ignorando al guardaespaldas que intentaba detenerlo. «Sofía, ¿me escuchas? Soy yo, Leo. No te vayas. Dijiste que los amigos no se rinden». En ese momento, mientras la mano del médico volvía a acercarse al interruptor, el monitor cardíaco, que había estado en un silencio mortal, emitió un sonido. Un solo, débil pero inequívoco pip. El sonido débil pero real cortó el aire de la habitación como un relámpago. Por un instante, nadie se movió. El tiempo se congeló. El médico, con la mano a centímetros del interruptor, se quedó paralizado, sus ojos fijos en la pantalla del monitor. La tía de Sofía dejó de respirar, su rostro una máscara de incredulidad. Y Ricardo, el padre, sintió una sacudida eléctrica recorrer todo su cuerpo, una descarga de esperanza tan violenta que casi lo derriba. Bip, bip. Un segundo pulso sonó, y luego un tercero, cada uno un poco más fuerte, un poco más seguro que el anterior. La línea verde, antes una sentencia de muerte plana, ahora temblaba, dibujando pequeños valles y picos frágiles pero innegables. «Imposible», susurró el médico, dejando caer su mano y abalanzándose sobre la cama. Colocó el estetoscopio en el pecho de Sofía, sus ojos cerrados en una concentración absoluta. Los segundos se hicieron eternos. Finalmente, levantó la vista, sus ojos desorbitados por el asombro. «Tiene pulso. Es débil, errático, pero está ahí. Enfermera, rápido, prepara una dosis de atropina», gritó, y la habitación, antes un santuario de luto, se convirtió en un torbellino de actividad frenética. Ricardo cayó de rodillas al suelo, el llanto que había contenido durante días finalmente estallando en un sollozo desgarrador que sacudía todo su cuerpo. No era un llanto de tristeza, sino de un alivio tan profundo, tan abrumador, que dolía.
Miró a Leo, el pequeño niño en overoles que seguía parado junto a la cama, con el rostro bañado en lágrimas, y en ese momento no vio al hijo del jardinero, vio a un ángel. La tía, sin embargo, no compartía la euforia. Su rostro se había transformado de la sorpresa a una máscara de fría furia. Veía cómo su herencia, su control, su futuro, se desvanecía con cada nuevo bip del monitor. Miró a Leo con un odio puro, como si ese niño le hubiera robado algo que le pertenecía. Leo no se dio cuenta de nada de esto, solo tenía ojos para Sofía. Se acercó a la cama, en medio del caos de los médicos y enfermeras, y tomó la mano inerte de su amiga. «Te lo dije», le susurró al oído, su voz quebrada por la emoción. «Te dije que no te rindas. Los amigos no se rinden. ¿Recuerdas? Tienes que volver. Todavía tenemos que nadar en la alberca». Durante la siguiente hora, el equipo médico trabajó sin descanso para estabilizar a Sofía. Lograron regularizar su ritmo cardíaco. Su presión sanguínea, antes inexistente, comenzó a registrarse en los monitores. No despertaba, seguía en un coma profundo, pero ya no estaba muerta. Estaba luchando. Más tarde, cuando la calma regresó a la habitación, el médico se acercó a Ricardo, que no se había separado de la cama de su hija. «Señor Castillo», dijo el doctor, todavía visiblemente afectado. «En mis 30 años de carrera, nunca he visto algo así. Clínicamente, su hija se había ido. Lo que pasó aquí no tiene una explicación médica convencional. Es un caso en 1.000.000. Parece ser un estado comatoso extremadamente profundo que imita todos los signos de la muerte cerebral, pero el estímulo, algo la trajo de vuelta. Y creo», dijo mirando a Leo, que se había quedado dormido en una silla, todavía sosteniendo la mano de Sofía. «Creo que fue él. Su voz. De alguna manera su voz atravesó la oscuridad y la alcanzó». Ricardo miró al niño dormido, a ese pequeño David que había derrotado al Goliat de la muerte. Se acercó y con una ternura infinita le puso su propio saco sobre los hombros para abrigarlo. En ese momento juró que protegería a ese niño con su vida. Mientras la noche avanzaba, Ricardo y Leo mantenían una vigilia silenciosa. De repente, Leo, que se había despertado, se puso de pie de un salto. «¡Mira!», susurró con urgencia. Ricardo se inclinó sobre la cama. Los párpados de Sofía, que habían estado sellados, temblaban débilmente. Sus pequeños dedos, envueltos alrededor de la mano de Leo, se contrajeron, apretando su mano por una fracción de segundo. Estaba volviendo. Lenta, milagrosamente estaba regresando del abismo. El apretón fue casi imperceptible, un fantasma de presión contra la mano de Leo, pero para él fue como si la tierra entera se hubiera movido. «¡Ricardo!», gritó en un susurro urgente. «¡Apretó mi mano!». Ricardo, que se había alejado para hablar con el médico, corrió de vuelta a la cama. Se inclinó, su rostro a centímetros del de su hija. «Sofía, mi amor, ¿puedes oírme? Soy papá». Y entonces, lentamente, como el amanecer después de una larga noche, los ojos de Sofía se abrieron. Al principio su mirada estaba vacía, perdida en la nada. Los médicos se acercaron con cautela, alumbrando sus pupilas, pidiéndole que siguiera la luz. No había respuesta. La tía suspiró con impaciencia. «Es solo un reflejo», dijo con desdén. «No significa nada». Pero Leo sabía que se equivocaba. «Sofía», dijo él, su voz suave y clara. «Soy Leo. ¿Recuerdas el jardín? ¿Las mariquitas rojas?». En ese instante, los ojos de Sofía se movieron, dejaron de mirar el techo y se fijaron, con una claridad que heló la sangre de todos en la habitación, directamente en el rostro de Leo. No dijo nada, no parpadeó, solo lo miró como si su rostro fuera la única ancla en un océano de confusión. Los días que siguieron fueron un milagro a cámara lenta. Sofía permanecía en coma, pero un coma diferente. Estaba presente. Sus signos vitales se fortalecían cada día. Los médicos asombrados admitieron que la presencia de Leo era el catalizador. Se convirtió en la terapia no oficial más importante. Cada tarde, después de la escuela, el padre de Leo, el jardinero, lo llevaba al hospital. El niño se sentaba junto a la cama de Sofía y simplemente le hablaba.
Le contaba sobre las nuevas flores que habían plantado, sobre el nido de pájaros que habían descubierto, le leía sus cuentos favoritos y le recordaba una y otra vez su promesa. Cuando despiertes, vamos a nadar, y te enseñaré a hacer bombas de agua, lo prometo. Ricardo observaba todo desde un rincón, con una mezcla de gratitud y dolor. Veía cómo ese niño, con su inocencia y su fe inquebrantable, estaba logrando lo que su fortuna y los mejores especialistas del mundo no pudieron. Mientras tanto, la tía de Sofía, cuyo nombre era Amalia, veía la misma escena con un veneno creciente. Cada pequeño progreso de Sofía era un clavo en el ataúd de sus planes. Cada sonrisa que Ricardo le dedicaba a Leo era una ofensa personal. Una tarde, acorraló a Ricardo en el pasillo del hospital. Su voz era un susurro sibilante. «Ricardo, tienes que entrar en razón. Esto es ridículo. Tienes al hijo de un sirviente sentado bajo la cama de tu hija como si fuera una especie de curandero. ¿No te das cuenta de lo que están haciendo?» «¿De qué hablas, Amalia?» «Por favor. Es obvio. El jardinero y su hijo vieron una oportunidad de oro. El niño hace un show, la niña responde por casualidad, y ahora se han vuelto indispensables para ti. Te están manipulando para sacarte dinero. Es el plan más viejo del mundo. Quieren tu fortuna». La acusación era tan vil, tan retorcida, que por un segundo Ricardo se quedó sin palabras. Pero la imagen de Leo dormido en la silla con su saco sobre los hombros y la mirada de pura fe de sus ojos borró cualquier duda. Su tristeza se convirtió en una furia fría. «Ese niño», dijo, su voz tan baja y peligrosa que Amalia retrocedió un paso, «ese niño salvó la vida de mi hija cuando tú y tus profesionales la habían sentenciado a muerte y ya pensaban en la herencia. Su lugar está junto a ella. Y si no te gusta, la puerta del hospital es muy ancha, y la de mi casa también». La amenaza fue clara. Amalia lo miró, sus ojos brillando con un odio que ya no podía disimular. «Eres un sentimental, y tu sentimentalismo te va a destruir», dijo, antes de darse la vuelta y marcharse con pasos rápidos y furiosos. Ricardo la vio irse, sintiendo por primera vez que la verdadera enfermedad no estaba en la cama de su hija, sino en el corazón de su propia familia. Esa misma noche, Amalia hizo una llamada desde su coche. «El plan A falló», dijo a la persona al otro lado de la línea. «El idiota de mi hermano cree que el niño es un santo. Tenemos que separarlos. Permanentemente». Hizo una pausa, su rostro iluminado por la luz de un farol, dándole un aspecto siniestro. «Pasamos al plan B. Necesito que parezca un accidente, un terrible y trágico accidente. El niño no puede volver a ese hospital nunca más». La mañana siguiente, el sol entraba por la ventana de la suite del hospital, iluminando la escena con una luz de esperanza. Sofía estaba más despierta que nunca. Sus ojos ya no estaban vacíos, seguían a las enfermeras con curiosidad. Cuando Ricardo le leyó un cuento, ella sonrió, una sonrisa débil, pero indiscutible. El progreso era lento, pero era real. Lleno de una euforia que no había sentido en años, Ricardo salió un momento y regresó con una caja envuelta en papel de regalo. Era una consola de videojuegos, la que Leo le había contado que era su sueño. Quería dársela esa tarde como un pequeño pago por el milagro que estaba presenciando. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en una pequeña casa detrás de la mansión, Leo y su padre, Manuel, se preparaban para su visita diaria al hospital. Manuel, un hombre humilde y de pocas palabras, le peinaba el cabello a su hijo con cuidado. «Tu amiga Sofía te está esperando. ¿Crees que hoy despierte de todo, papá?», preguntó Leo, sus ojos brillando de anticipación. Manuel alborotó el pelo. «Contigo a su lado, hijo, todo es posible». Salieron de su casa y caminaron por la calle lateral, un camino tranquilo bordeado de árboles que usaban como atajo para llegar a la parada del autobús. Estaban a mitad de la calle cuando escucharon el rugido de un motor acercándose a una velocidad desmedida. Un sedán negro con los vidrios polarizados apareció de la nada, girando bruscamente en la esquina. Manuel por instinto agarró a Leo y lo empujó hacia la acera, usando su propio cuerpo como escudo. El coche no frenó. El impacto fue brutal y seco. Manuel recibió el golpe de lleno, lanzándolo varios metros por el aire. Leo, protegido por su padre, solo fue rozado, pero el golpe lo hizo caer y su cabeza se estrelló contra el concreto. Lo último que vio antes de que todo se volviera negro fue el coche acelerando y desapareciendo a lo lejos. De vuelta en el hospital, la lejía de Ricardo se había convertido en una ansiedad creciente. Leo y su padre llevaban 1 hora de retraso. Marcó su celular de Manuel una y otra vez, pero solo saltaba el buzón de voz.
La preocupación se convirtió en un nudo frío en su estómago. Se asomó a la habitación de Sofía. La niña miraba a la puerta, expectante, esperando a su amigo. El corazón de Ricardo se encogió. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Hablo con el señor Ricardo Castillo? Sí, soy yo. Le llamamos del Hospital General de Exoco. Se trata de Manuel y Leo Garcés. Estaban en su lista de contactos de emergencia. Tuvieron un accidente, un atropello y fuga. El mundo de Ricardo se detuvo. El teléfono se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. No puede ser, susurró, su rostro perdiendo todo color. Se apoyó contra la pared, las piernas temblándole, incapaz de sostener su propio peso. Las palabras de Amalia resonaron en su cabeza como una sentencia de muerte. Tu sentimentalismo te va a destruir. Esto no era un accidente, era una ejecución. Tropezando entró de nuevo en la habitación de Sofía. Estaba destrozado, ahogado en una mezcla de culpa y una furia tan intensa que lo dejaba sin aliento. Se arrodilló junto a la cama de su hija, sin saber qué hacer, sin saber a quién llamar primero. Leo, dijo su voz rota por el dolor. Leo, tuvo un accidente. Sofía, desde la niebla de su coma, vio el rostro de su padre descompuesto por el dolor. Vio la desesperación en sus ojos, una desesperación que ella reconocía, la misma que había visto en el espejo de su propio silencio durante 5 años. Escuchó el nombre de su amigo, Leo, y la palabra accidente, y en ese instante, algo en lo más profundo de su cerebro, una conexión primordial entre el amor por su padre y el amor por su amigo, hizo cortocircuito. El instinto de proteger, de consolar al único padre que le quedaba, la necesidad de saber qué le había pasado a su Salvador, fue más fuerte que el trauma que la había mantenido prisionera. Luchó contra la niebla, contra el silencio. Sus labios, que no habían formado una palabra en media década, Temblaron. Forzó el aire desde sus pulmones, un esfuerzo sobrehumano, y con una voz rasposa, frágil, pero perfectamente clara, hizo la pregunta que lo cambiaría todo. Papá, ¿dónde está Leo? Ricardo levantó la cabeza de golpe, su propio dolor olvidado por un instante. No podía creer lo que había escuchado. ¿Sofía?, susurró, su voz temblorosa. ¿Hablaste? Ella lo miró. Sus ojos, antes nublados por el coma, ahora estaban claros, enfocados y llenos de una angustia que él comprendía perfectamente. Repitió la pregunta, cada sílaba un esfuerzo monumental pero inconfundible. Papá, ¿dónde está Leo? Fue un milagro nacido de la tragedia. La conmoción por el peligro de su amigo había sido la llave final que abrió la cerradura de su silencio. Ricardo la abrazó, sollozando en su cabello, una mezcla desgarradora, de alegría y desesperación. «Está en el hospital, mi amor», le dijo su voz ahogada. «Pero va a estar bien. Te prometo que va a estar bien». En ese momento, la promesa que le hizo a su hija se convirtió en su única misión. Dejó a Sofía al cuidado de una enfermera de confianza y se transformó. El millonario afligido desapareció y en su lugar surgió el depredador de los negocios, el hombre que no aceptaba un no por respuesta. Usó su poder y su furia como un arma. Movilizó a su equipo de seguridad con una sola orden: encuentren ese coche, encuentren al conductor, no me importa el costo. Mientras tanto, se aseguró de que Manuel y Leo fueran trasladados a la misma suite de lujo de su hospital, atendidos por el mejor equipo de neurocirujanos y traumatólogos del país. Manuel, el padre de Leo, había sufrido múltiples fracturas, pero sobreviviría. Leo, afortunadamente, solo tenía una conmoción cerebral severa y algunos huesos rotos. Estaba vivo. 2 días después, mientras Ricardo estaba sentado entre las camas de Leo y Sofía, su teléfono sonó. Era su jefe de seguridad. «Lo tenemos, señor. Al conductor». Cantó como un pájaro en cuanto le ofrecimos protección. Ricardo cerró los ojos. 6 meses después, el sol brillaba sobre el agua azul de la alberca de la mansión Castillo. Manuel, el padre de Leo, ahora completamente recuperado y ascendido a jefe de todos los jardines de las propiedades de Ricardo, podaba unas rosas con una sonrisa. En el borde de la alberca, Ricardo observaba la escena, no con la mirada ausente de un millonario, sino con la atención plena de un padre. Dentro del agua,
Leo sostenía con cuidado a Sofía, enseñándole a flotar. «Confía en mí», le decía él. «Yo te sostengo». Ella, que meses atrás no podía emitir un sonido, ahora reía, una risa cristalina que llenaba todo el jardín. «El agua está fría, Leo», exclamó salpicándolo. Él le devolvió el salpicón y una guerra de agua comenzó. Ricardo los miró y una lágrima rodó por su mejilla. Pero esta vez era una lágrima de pura y absoluta felicidad. Había perdido a su esposa, casi pierde a su hija, y había descubierto la traición en su propia sangre. Pero en medio de esa oscuridad, había encontrado a un niño con una fe inquebrantable que le enseñó que los milagros existían. Y al hacerlo, le había regalado no solo la voz de su hija, sino un nuevo hijo y una nueva razón para vivir. El silencio en la mansión finalmente se había roto, reemplazado por el sonido más hermoso del mundo, la risa de sus hijos. Ha llegado el momento de nuestro ritual. No es solo un comentario, es una declaración de poder. La historia de Sofía y Leo nos enseña que, incluso en el silencio más profundo, la voz de un amigo puede obrar milagros. Baja a los comentarios y escribe: «El silencio se rompió». Al escribirlo, declaras tu fe en el poder de la amistad y la esperanza para superar cualquier tragedia. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, si quieres seguir siendo testigo de cómo la luz siempre encuentra una manera de vencer a la oscuridad, suscríbete a nuestro canal y activa la campana, porque cada semana te traeremos una nueva historia que tocará tu corazón. Nos vemos en el próximo video.